¿Qué sucede cuando nos equivocamos? Cuando por culpa de nuestra negligencia miles de personas resultan afectadas de por vida. Poco a poco, la humanidad va avanzando en su crecimiento, pero no siempre sucede de la mejor forma. Hay situaciones que comprometen los caminos que tomamos, y sin embargo, en ocasiones los responsables buscan deslindarse de las consecuencias. Soy uno de los bomberos que se reportó aquel fatídico 26 de abril de 1986 al incendio de uno de los reactores de la estación nuclear en Chernobyl, sin saber que ese sería el último día normal en toda mi vida. Acompáñame a ver un poco de mi historia desde entonces. Recuerdo exactamente el momento en que mi vida dejó de pertenecerme. Fue un sábado. A la 1:24 de la mañana, yo era una persona común, un hombre con planes para su día de descanso. Al ir a la cama, dejé mi uniforme colgado en la silla esperando no tener que utilizarlo. Mis ojos, tan cansados por el trabajo del día, se cerraron de golpe, pero a las pocas horas algo me despertó, el sonido de mi teléfono. La voz al otro lado de la llamada era plana, desprovista de toda urgencia, y con una calma que yo envidié en ese momento. Sus únicas palabras fueron: incendio en la central. Sector C, reúnete con el equipo. Me vestí como si de un proceso de rutina se tratase. Esa es la primera etapa de la pérdida de identidad, te conviertes en una pieza de un engranaje. No haces preguntas, no piensas, solo te pones el uniforme. Terminé de alistarme, más con flojera que con ganas de ir al llamado, pero era algo inevitable, por alguna razón nos querían a todos estuviéramos o no en servicio. Salí de mi casa directo a la base, donde rápidamente nos ordenaron subir al vehículo. Recuerdo el frío del metal del camión cuando salté a la parte trasera. Mis compañeros estaban allí, sentados en silencio, con los rostros iluminados por las farolas de Pripyat. Pude ver que varios de ellos estaban desconcertados por el llamado, pues no era normal que trajeran incluso a las personas que no estaban en servicio. No hicimos preguntas, pues solo éramos hombres yendo a trabajar. Nadie sabía que estábamos cruzando la frontera hacia un territorio donde las leyes de la biología ya no se aplicaban. A 3 kilómetros de la central, el aire cambió. No olía a humo ni a quemado. El aroma era similar al ozono, como el aire justo antes de una tormenta eléctrica, pero multiplicado por 1000. Estuvimos en muchos incendios antes, pero ninguno despedía un olor tan peculiar como el que dejaba la central nuclear. Al llegar al lugar, la escena que nos recibió era totalmente desconcertante. El reactor número 4 no tenía techo. Desde su centro descubierto, una columna de luz azul-violeta se disparaba hacia el cielo, tan brillante que me quemaba las retinas de todos los presentes. Sin embargo, a pesar de lo tétrico que se sentía, la vista tenía algo que no te permitía dejar de observar, como si esa luz poco a poco se volviera parte de ti. Cuando bajamos del camión, el calor que emanaba del lugar me golpeó la cara. Además, también pude detectar en el aire un sabor a cobre, similar a una moneda oxidada. Recuerdo perfectamente ese sabor, ya que se instaló en mi lengua y se negó a irse desde ese momento. Cada vez que tragaba saliva, tenía la sensación de estar tragando fragmentos de algo antiguo y prohibido. Empezamos a subir las escaleras hacia el techo del reactor 3. Mis manos tocaban las barandillas y el metal se sentía eléctrico. No era calor térmico, era una vibración que me subía por los huesos. Estábamos pisando bloques negros que crujían bajo nuestras botas sin darles la menor importancia. Para nosotros, solamente eran parte del concreto y los escombros que dejó aquella explosión, pero esos bloques guardaban un peligro que tarde o temprano acabaría con todos y cada uno de nosotros. En mi mente, yo seguía siendo el bombero, pero mis células ya sabían que yo era algo más, un contenedor de radiación. Comiencen a disparar el agua sobre el incendio. Fueron las palabras del bombero que estaba a cargo de nuestra brigada.
Cada minuto que pasaba allí, me aterraba un poco más, pues desconocía totalmente lo que pasaba, pero sabía que el destino no me auguraba nada bueno. Mi equipo y yo tuvimos que adentrarnos más en el lugar, pues el fuego no cedía. Al acercarme, pude ver el incendio totalmente, e incluso sentía como poco a poco mi rostro comenzaba a calentarse por el inmenso calor que hacía en ese lugar. Pasaron 30 minutos. El tiempo en Chernóbil perdía el rumbo. Miré mi brazo. La piel estaba roja, como en esas veces que vas a la playa y decides broncearte todo el día, pero en este caso eran las 2 de la mañana. Empecé a sentir una náusea que no venía de mi estómago, sino de mi cerebro. Era una sensación desconocida para mí. Mi cuerpo, en su desesperación, se estaba rechazando a sí mismo, como si fuera alguien en sus momentos finales. Muchos de mis compañeros se desmayaban en el lugar, y tontamente lo asumí con el horario en el que nos habían citado aquí. Pronto entendí que no. Es en estos momentos donde el terror se volvió algo personal. Miré mis manos y no las reconocí. Estaban totalmente hinchadas y brillantes, como si de un metal se tratase. Poco a poco y contra mi voluntad, mi identidad se estaba filtrando por mis poros junto con el sudor. Ya no pensaba en mi casa, ni en mi familia. Mi mundo se redujo a la manguera que sostenía y al brillo azul que emanaba de aquel agujero. Sentía que cada respiración me estaba reescribiendo. Los billones de partículas alfa y beta atravesaban mi carne como agujas de fuego frío, rompiendo mis cadenas de ADN, deshilachando todo aquello que me hacía ser humano. En ese techo, dejé de tener un futuro. Me convertí en un residuo. Cuando por fin concluimos con nuestra labor, todos caímos agotados. Rápidamente nos brindaron atención médica y nos transportaron al hospital más cercano. Al llegar, la escena que nos recibió era totalmente espantosa. Decenas de personas estaban mareadas, rojas, con vómitos o peor aún, con mechones de cabello cayendo por montones. No tuve ni tiempo de pensar en lo que estaba sucediendo, pues a las pocas horas el hospital decretó que no tenían los medios necesarios para ayudarnos en nuestra condición, por lo que nos mandaron a uno de los mejores hospitales en Moscú. Después de unos cuantos días en aislamiento, sentí como mi cuerpo comenzaba a mostrar mejoras notables. Mi piel se veía sana, las náuseas habían disminuido y en general mi vitalidad volvía a su estado natural. Pero todo esto no era más que un espejismo, fue la calma antes de la tormenta. Días después, en ese mismo lugar, mi transformación se completó. Me metieron en una habitación de aislamiento. A través del cristal, veía a las enfermeras moverse entre todas las camas y pasillos. Siempre que se presentaba una persona nueva en el lugar, escuchaba la advertencia que recibían: nadie puede tocarlo, es peligroso. Mi cuerpo empezó a deshacerse. No es una metáfora. Mi piel se volvió negra y luego se desprendió en jirones, dejando la carne viva al descubierto. Mis pulmones se convirtieron en tejido fibroso, cada aliento era un infierno para mí, era como tragar cristales rotos. Yo ya no era un hombre, era un experimento de la física nuclear. Mi identidad era mi nivel de radiación en el cuerpo. Yo era una fuente de radiación tan potente que las luces de la habitación parpadeaban cuando me acercaba. El horror de identidad es este: verte en el espejo y no ver un rostro, sino una herida que respira. Estos son mis últimos momentos. Desearía poder volver en el tiempo y evitar ir a ese lugar. Desearía haber tenido mi propia familia, salir de vacaciones con ellos, ver crecer a mis hijos y envejecer junto a mi esposa, pero no. En lugar de eso, me estoy descomponiendo solo en una habitación sin salida, y la gente de allá afuera solo esperan que yo abandone este mundo para ser una estadística más. Esto es lo que me toca por tratar de ayudar.